Bienvenidos a este programa Dejando Huellas de Jesús. Iniciamos este nuevo año con muchos nuevos proyectos. Aún falta mucho por hacer. También falta mucho que contarte, mucho que presentarte nuestros proyectos de la Fundación Yandeyara con todas sus actividades del año, presentarte nuestros padrinos protectores, las empresas que nos auspician, nuestro director espiritual y todas las personas maravillosas que vamos conociendo en los diferentes ámbitos de la sociedad que van dejando huellas. En el programa de hoy te vamos a presentar a una persona maravillosa con un corazón noble y generoso. Ella es una mujer muy elegante pero sencilla, que siempre la vemos en los trabajos, que se organiza para beneficiar al más humilde en aquellas actividades en donde organizamos la Fundación Yandeyara y otras organizaciones también. Es una mujer guapísima. Después de la pausa te contamos quién es. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Hoy nos visita la artista plástica Lidia Viveros de Vera. Bienvenida, Lidia, a Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias, Viviana, por haberme invitado en tu programa Dejando Huellas de Jesús, un espacio donde podemos compartir nuestra experiencia de vida de la mano de aquel, del único que puede darle verdadero sentido a nuestra existencia. Queremos saber un poquito más de vos. Lidia, ¿de dónde nace tu vocación para servir a los demás? Mi vocación de servicio nació en mi casa paterna. Yo tuve la gracia de haber nacido dentro de una familia donde mi padre era un hombre de oración diaria, del rezo del Santo Rosario, de asistir a misa y también de dar siempre ropa, alimento a los necesitados. En mi casa nunca faltaban las ayudas y nos había inculcado también el amor a la palabra de Dios, porque papá nos leía cada día un trocito, una estrofa de la Biblia y nos explicaba. Pero allí no acabó todo. El Señor siguió obrando en mi vida y a los 19 años, cuando fui a la universidad, conocí a una compañera que me invitó para asistir al Opus Dei. En el Opus Dei, los sábados nos reuníamos unas cuantas señoritas y muy pronto nos dijeron para que fuéramos a enseñar catecismo. Aceptamos y nos fuimos a dar las primeras clases de catecismo en la Chacarita, porque como ustedes saben, la casa central del Opus Dei en aquel entonces se encontraba sobre la avenida Perú, muy cerca de la Chacarita. Fueron unos años muy felices, 2 años que compartí con los niños una de las mejores experiencias en mi vida. El amor, el cariño de ellos, era algo que verdaderamente había tocado mi corazón y había llenado mi vida. 2 años después me casé y fui a vivir a Ayolas, en zona de obras, porque mi esposo es ingeniero civil de profesión. Estábamos allí viviendo porque se estaba construyendo la represa Paraguayo-Argentina de Yacyretá. 7 años y medio viví allí. Y un sacerdote español, recuerdo muy bien su nombre, Enrique Mazorra,
había propuesto el que las señoras, las esposas, enseñáramos catecismo a los niños. Nuevamente me uní, enseñé catecismo durante los 7 años y medio y después fui a enseñar también al pueblo de Ayola, Caberí, a aquellos que ya habían realizado la primera comunión. Cuando regresamos a Asunción, una persona que estaba dentro del proyecto Evangelización 2000, de aquel proyecto que el Papa Juan Pablo II había pedido de evangelizar, porque América era pues el continente que más había sido favorecido con la evangelización cuando el viejo mundo había traído pues la palabra de Dios a estas tierras. Y yo me uní a ese proyecto 10 años, desde 1990 al año 2000. Y llevamos la palabra de Dios de diferentes formas. Lo hacíamos, bueno, específicamente yo lo hacía con la oración de intercesión, también daba enseñanzas o predicaba la palabra de Dios. Todo eso marcó fuertemente mi vida, además de diferentes lugares dentro de la Iglesia Católica, movimientos en donde había participado como Renovación Carismática y también el movimiento teresiano de apostolado de matrimonios, que fue el último movimiento donde con mi esposo asistimos. Y ese, digamos, sería el resumen de las diferentes etapas y momentos fuertes, hermosos, muy cercanos que yo viví con Jesús y que hizo que pudiera llegar a este momento de mi vida en donde también tengo muchas cosas que compartir y quisiera contar. Y dentro de este servir a Jesús, porque servir es una palabra muy amplia que abarca muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Fui, como dije hace un rato, evolucionando, el Señor me fue llevando por diversos caminos. El primero fue, como ya había explicado, enseñar el catecismo, compartir la palabra de Dios de esa manera con los niños. Pero luego el Señor también fue tomándome de la mano y haciendo que yo fuera creciendo en diversas formas de servir al prójimo. Y así es como llego a un momento muy importante, crucial en mi vida, en donde el servir fue netamente a través de la palabra. Primeramente fui instruida, aprendí la palabra de Dios, estudié la palabra de Dios y luego empecé a dar, empecé a enseñar, empecé a predicar. Fueron años maravillosos en donde ese contacto con la gente, ese dar y ese recibir. Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando servimos a Jesús, damos de nosotros, pero hasta ahí queda y no es así. Dios hace su obra en ambas direcciones. Eso es algo que se nos tiene que imprimir y se nos tiene que quedar. Porque cuando Dios trabaja en mi vida, trabaja también en tu vida. Porque Dios no se olvida de nadie. Para Él estamos todos pero siempre en presente, todos en ahora. Y mientras yo iba aprendiendo y dando la palabra de Dios, iba recibiendo tanto de Él, que iba llenando mi corazón, iba rebosando mi corazón de ese amor de Dios, del amor de Jesús, que Él pone en aquellos que le dicen sí, en aquellos que le siguen, en aquellos que le sirven, en aquellos que se adhieren a su plan de salvación. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por eso Él solamente hace obras maravillosas cuando nosotros nos predisponemos y nos disponemos a seguirle y a servirle al Señor. Y en ese servir a Jesús, no solamente fue enseñar catecismo, aprender la palabra de Dios, enseñar y predicar. No solamente fue dar ropa al que esté desnudo, ni alimento al que tenga hambre. Porque como dije hace un rato, Jesús hace su obra en cada uno de nosotros. Y cuando Él la hace, inicia algo, Él la culmina y la termina. Él mismo nos va llevando por esos diversos caminos. Y luego el Señor hizo que fuera también hacia los enfermos. Y
hice mucho apostolado con los enfermos. Podría decir, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, de que ir a orar por los enfermos, eso sí que verdaderamente cambió y transformó mi vida. Encontrarse con aquellos que están en condiciones mucho más desfavorables que uno, con aquellos que apenas muchas veces pueden abrir los ojos o pueden abrir la boca y sin embargo con todo el corazón te dicen muchas gracias. Verdaderamente tocó mi vida. Muchos años fui junto a los enfermos y el Señor, ¿qué hizo? Pues me regaló el poder llegar a ser ministro de la Eucaristía. Y dentro de ese servicio a la iglesia y de ese apostolado, más todavía creció mi amor hacia los más necesitados. El querer dar, porque dando es como se recibe. Dando es como el Señor nos llena a nosotros y nos da un gozo inexplicable, que no existe en este mundo nada que pueda llenar nuestra vida y nuestro corazón como el servir a Jesucristo. Volvemos enseguida después de una breve pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. ¿Y cómo conociste la Fundación Ñandeyara Ñe'e? La Fundación Ñandeyara Ñe'e conocí específicamente a través del padre Víctor Luis Cabañas. Yo estaba residiendo con mi esposo en Bolivia, en La Paz, y vinimos para una cena de fin de año con el movimiento, los hermanos del movimiento teresiano de apostolado. Durante esa cena, me dice la hermana Margarita Gatti de Fanel y también la hermana de feliz memoria, Mechina Gundersheimer, Lidia, nosotros hemos conocido a un sacerdote, el padre Víctor Luis Cabañas, con quien estamos haciendo un curso bíblico, estamos estudiando la Biblia. Y con él hemos programado irnos a Tierra Santa, a una peregrinación. Yo muy entusiasmada, por supuesto, al escuchar peregrinación y con mis hermanos y hermanas, le dije, ¿ustedes van cuándo? Y el 3 de febrero. Ahí inmediatamente, por supuesto, dije yo, bueno, yo también me voy con ustedes. Y para el 3 de enero ya estábamos, mi hija Romina y yo, anotadas para dicha peregrinación. Durante esa peregrinación a Tierra Santa, compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas momentos no muy profundos, sino sencillamente siempre referentes a lo que ya se tenía hecho, a lo que ya se tenía pensado, conocer los lugares santos, la Santa Misa,
algunos momentos de distensión, de canciones, de baile, de risas, de compras, en fin. Bueno, todo aquello que realmente hace tan hermosa a una peregrinación. Al regreso y a la vuelta de dicha peregrinación, en el aeropuerto donde se encuentra la cinta, donde van girando las maletas, estábamos con el padre director, recojo yo primero la mía y me dirijo hacia la puerta de salida. Pero tengo que ser sincera, escucho una fuerte voz interior que me dice: Lidia, date la vuelta, volvé junto al padre Víctor Luis Cabañas y decile quién sos vos. Qué frase más extraña. Yo me quedé sorprendida y no comprendía lo que eso quería decir. Pero sin embargo, muy obediente, tomo mi maleta y regreso, me acerco a la cinta, me coloco al lado del padre Víctor Luis Cabañas y le digo: Padre, yo regresé para decirte algo. Sí, me dice él, quiero decirte de que tengo un departamento en Buenos Aires con mi esposo, estamos viviendo actualmente allá y normalmente durante el año está vacío y solo hay un dormitorio para huéspedes. Pues si te interesa y te gustaría tomarte unas vacaciones, nosotros con mucha alegría, con mucha felicidad te vamos a recibir. Y él se puso muy contento. Yo pensaba que se trataba de eso, que era pues invitarle al padre para que fuera a visitarnos, se tomara unas vacaciones, algo así. Pero Jesús tenía algo mucho más, que él quería tanto del Padre como de mí. Es decir, que quería algo que hiciéramos juntos. Y en ese sentido, entonces, el Señor nos unió. Era eso lo que quería. Entonces, un día, después de aproximadamente año y medio de habernos conocido con el Padre, nosotros solamente estábamos en contacto a través del WhatsApp grupal de peregrinos a Tierra Santa. Ahí nos saludábamos de vez en cuando. Pero yo recibo una llamada una tarde en donde el padre me dice si podía venir a mi casa a visitarme. Nos encontramos en casa y charlamos de diversos temas. Pero al salir el padre de casa en la puerta de entrada, él gira, me mira y me dice fuertemente una frase crucial. Me dice: Lidia, vamos a evangelizar juntos. Cuando yo escuché esta palabra, me quedé verdaderamente atónita, porque yo sabía que el Padre no me conocía. Él no sabía lo que les había comentado a ustedes acerca de mi incursión por Evangelización 2000 o Renovación Carismática o los otros movimientos en donde tuve la oportunidad de poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Entonces, en ese momento me quedo verdaderamente sorprendida y le digo al Padre: Padre, escuché muy bien lo que me dijiste, pero yo ahora mismo no voy a darte una respuesta. Te pido por favor no me llames, yo te voy a llamar cuando tenga la respuesta. Voy a dedicarme a orar y a preguntarle a Dios qué quiere para mi vida. Y así lo hice. Durante 1 mes y medio solamente me dediqué a orar, a ir a misa, al Santísimo, ayunar, hacer algún sacrificio, para que el Señor pudiera responderme cuál era su voluntad y yo tuviera la claridad, que no fuera lo que yo quería, sino lo que el Señor quería para mí. Y luego de 1 mes y medio, cuando tuve esa respuesta, lo llamo yo y viene a casa y le digo: Padre, creo que escuché bien aquella vez cuando me dijiste vamos a evangelizar juntos, ¿es correcto? Y él me dice: sí, Lidia, es correcto. Bueno, yo ya tengo la respuesta. Ah, sí, ¿cuál es? Y te digo que sí, Padre. Él se puso muy contento y entonces le digo: sí, es maravilloso querer evangelizar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ni siquiera sabía. Y ahí me presentó una carta ya hecha, entonces que teníamos que llevar a los amigos, a las personas de buena voluntad, a los cristianos, a todos los católicos que quisieran poder colaborar con ese proyecto que él acababa de presentarme. Y el proyecto que el padre me presentó era pues la idea que él tenía de
que pudiera tenerse o contarse con la televisión católica paraguaya. Específicamente hablamos de esta televisión Ñande Yarañe TV. Yo le dije al padre, es un proyecto muy grande, es muy difícil de alcanzar, se requiere de mucho dinero para poder tener una televisora propia. Imploramos y suplicamos al Señor que Él fuera dando a las personas, fuera también abriendo los caminos y trayendo, acercando los medios, sobre todo medios económicos que se necesitaban para este maravilloso proyecto. Dejando huella. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque siento tristezas. Si nada es imposible para ti, porque siento tristezas. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Si nada es imposible para ti, y enséñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, Señor. Lidia, ¿qué mensaje nos podrías dejar? Me encantaría poder decir muchas cosas, pero en realidad hay un mensaje, uno específico que me gustaría dejar hoy. Y es dejarte a vos, hermano, a vos, hermana, que nos estás viendo y nos estás escuchando en este momento. Quiero decirte de que hay una llavecita que todos tenemos que abre y cierra nuestro corazón. Que hoy seas capaz, hermano, hermana, de tomar esa llave y de abrir la puerta de tu corazón. Pero no solo abrirla un poquito, no solo abrirla hasta la mitad, sino abrir completamente y un 100% para Jesús de Nazaret, para que Él pueda entrar en tu vida, pueda entrar en la vida del que está a tu lado,
pueda entrar en la vida del que está más lejos, pueda entrar en la vida de todos los que te conocen. Y así entonces poder tocar, Jesús, tu corazón, para que tu generosidad se quede completamente abierta de par en par y se pueda realizar la obra a la cual Jesús nos encomienda a todos hoy. No solamente a nosotros, los que se ponen a través de estas cámaras para dar un mensaje, hoy que me toca a mí, sino a todos los bautizados. Porque todos los bautizados tenemos una misión muy importante. Y es la misión que el mismo Jesús nos dejó antes de subir al cielo. Esa viene a ser como el testamento de Jesús. El testamento de Jesús es lo que una persona quiere que se realice en la vida de los demás como su último deseo. Y ese último deseo de Jesús y ese testamento fue: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Pero ¿cómo vamos a anunciar la buena nueva? ¿Cómo vamos a evangelizar? Solamente con tu ayuda, hermano, hermana. Y esa ayuda que necesitamos es también la ayuda económica, porque sin la parte material y económica no se pueden llevar adelante los grandes proyectos. Esta televisión católica paraguaya es como una empresa, y toda empresa requiere del área material. Jesús quiere que lleguemos a ser como ángeles, pero no somos aún ángeles. Vivimos en este mundo dentro de un cuerpo, dentro del área material es importante para la realización de muchas actividades que uno realiza. Por eso te pedimos que abras tu corazón, que esa generosidad brote espontáneamente. Puede ser con un 20, 30 mil, 40, 50 mil guaraníes, 1 millón, de acuerdo a lo que cada uno puede. Me encanta el ejemplo que el padre Víctor Luis Cabañas suele poner acerca de dar $1, 1 millón de personas en Colombia. Y eso se convirtió en la forma de poder hacer en Colombia la televisión católica y de que no falten los recursos. Hermano, hermana, muchas gracias por estar allí y por escuchar. Yo sé que Jesús va a hacer su obra y que pronto te vas a adherir con nosotros para que crezcamos y para que esto llegue a ser verdaderamente el lugar donde Jesús pueda ser amado, seguido y servido por todos los hombres. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de todos nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen, te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Me despido de ustedes hasta un próximo programa Dejando Huellas de Jesús.
Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.